Listo, entonces ahora sí vamos a arrancar. Entonces, bueno, les contaba que yo trabajo para la Universidad de Medellín y también he aprobado, asesorado, trabajado con otras revistas en otras universidades, entonces la idea pues es compartirles hoy precisamente un poquito de esa experiencia, de pronto los conocimientos que he adquirido sobre todo este tema editorial y de revistas, pues que es muy pertinente en el ámbito académico para ustedes como estudiantes, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado que de pronto tienen en algún momento la oportunidad o han pensado en publicar artículos y que de pronto tienen muchas dudas al respecto de cómo es el proceso, de cómo arrancar, ¿cierto? De cómo son esos pasos, cómo puedo escribir, dónde busco información, cómo puedo revisar precisamente esas revistas a las cuales yo podría enviar un manuscrito de mi autoría, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es eso, vamos a mirar, les voy a compartir la presentación y entonces ya para que arranquemos, si de pronto alguno en el transcurso de la conferencia tiene alguna inquietud, alguna pregunta, pues puede interrumpirme sin ningún problema, listo. Listo. ¿Me comentan por favor si están viendo la presentación? Sí, señora. Gracias. Bueno, entonces vamos a ponerla así. Bueno, entonces este taller se titula pues Tips para la escritura de artículos científicos, herramientas para la búsqueda y gestión de información en revistas científicas. Yo soy estudiante de maestría en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Recientemente pues aprobé mi tesis de grado y estoy culminando como todos los requisitos que me exige la universidad para obtener mi título de magíster. Voy a dividir este taller en 5 partes. En la primera de ellas vamos a hablar entonces algo muy breve de qué es un artículo científico. Yo sé que de pronto acá hay personas que quizás ya habrán publicado, ya habrán escrito, pero para de pronto las que están como en ese nivel básico, que de pronto no tienen conocimiento, pues vamos a partir de lo básico, ¿cierto? Que es el artículo científico. Posteriormente entonces vamos a ver cómo escribir, ¿cierto? Como algunos tips de cómo escribir o cómo empezar a escribir un artículo científico y cuál es la estructura de ese artículo científico. En la tercera sección vamos a ver algunos datos, algunas razones, ¿cierto? De por qué es importante o por qué escribir y publicar artículos científicos. En la cuarta sección vamos a mirar todo el tema de las revistas científicas y hablaremos un poco de ese proceso editorial que hay al interior de la publicación de un artículo científico. Finalmente, vamos a mirar 2 herramientas que nos van a dar luces, ¿cierto? Que son como una guía para ese último paso, ¿cierto? Cuando ya hemos escrito, ya tenemos un manuscrito, entonces ahí es el reto de dónde podemos publicar o dónde podemos enviar esos artículos, esos manuscritos que ya hemos redactado. Para eso, pues, traje 2 herramientas. Una que es Simago Journal Rank, que tiene pues una empresa que tiene muchísimos servicios, entre esas está precisamente brindar como ese tipo de información a los autores para que miren, identifiquen esas revistas que les pueden servir para enviar sus artículos. Está Publindex. Publindex es una plataforma, ¿cierto? Nacional, Simago Journal Rank es internacional. Publindex es nacional y en Publindex podemos ver, identificar si queremos ya una revista de corte nacional, entonces mirar cómo están categorizadas esas revistas, cuál me puede servir dependiendo del área o de mi tema de investigación. Bueno, lo primero entonces es, como lo comenté, a partir de lo básico. ¿Qué es un artículo científico? Un artículo científico no se debe confundir con un artículo que encontramos en una página web o un artículo de un diario electrónico físico, ¿cierto? Como Portafolio, La República, etc. Son artículos diferentes, ¿cierto? Un artículo científico es un texto que expresa de forma muy concisa, muy clara, y que da cuenta precisamente de ciertos resultados o experiencias de investigación
o teorías científicas que un autor ha realizado, un autor o diversos autores, ¿cierto? Una característica particular de los artículos científicos es que son inéditos, ¿cierto? Inéditos es que no se ha publicado antes, nadie conoce lo que está ahí escrito, sino hasta que se hace un proceso de edición de ese manuscrito y se publica en una revista. En ese momento, pues ya ese manuscrito deja de ser inédito y el público tiene acceso a la información que allí se contiene. Entonces, un artículo científico es eso. Es un texto donde se da cuenta de esos resultados de un proceso de investigación riguroso, aunque también hay tipologías de artículos, enseguida las vamos a ver. Y ese artículo científico también tiene una estructura, ¿cierto? Esa estructura podría decirse que es de cierta forma estándar, o sea, la mayoría de las revistas exigen básicamente una estructura, ¿cierto? Unos puntos a tener en ese artículo, enseguida los vamos a detallar. Entonces, en resumen aquí, un artículo es ese texto, ¿cierto? Mucho más largo que un artículo de prensa que nosotros podemos ver, ¿cierto? Un artículo de prensa es un artículo de opinión en muchos casos, un artículo científico es algo mucho más riguroso, es un texto. Sobre la extensión, alguien se puede estar preguntando, pero bueno, entonces, ¿cuál es la extensión de un artículo? Para eso, también podríamos decir que hay un estándar, la mayoría de las revistas nacionales y a nivel internacional pues exigen un máximo de entre 8.000 y 10.000 palabras, ¿cierto? Eso podría decirse que es la extensión de un artículo científico. Bueno, ese artículo, entonces, como les comenté, tiene una estructura que la mayoría de las revistas exigen, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En primer lugar, ese artículo debe tener un título, debe tener un resumen, unas palabras clave, un contenido, una introducción, metodología, conclusiones, hallazgos y referencias. Ahora pues revisando como cada uno de ellos, el título también debe tener ciertas condiciones, ¿cierto? No vamos a poner un título cualquiera, de hecho el título es uno de los factores o de las partes más importantes del artículo, porque es lo primero que lee la persona que ingresa o tiene acceso a esa publicación, ¿cierto? Entonces, por lo general, ese artículo debe ser muy diciente, debe ser relevante y debe ser conciso y debe transmitir un mensaje que tenga impacto en esa persona que lo está leyendo, ¿cierto? Hay, digamos, unos tips o unos estándares también que podemos mirar en ese sentido. Lo que se exige o se tiene en cuenta por las revistas cuando evalúan cada uno de estos ítems, en particular el título, es que ese título tenga un espacio geográfico, ¿cierto? O sea, se indique, si se hizo un estudio, pues que se indique, generalmente hay un objeto de análisis, entonces ese objeto de análisis se debe indicar en ese título, ¿cierto? Si hay un espacio geográfico, si ese estudio, esa investigación se realizó en cierto territorio, en cierto país, en cierta ciudad, pues también es importante determinarlo en el título. Ese título es el abrebocas del artículo y tiene que estar muy bien estructurado para que tenga impacto en la persona que lo lee. Además, las revistas, perdón, los artículos tienen algo que son los metadatos. Los metadatos es básicamente esto, parte de esto que les estoy mostrando en la diapositiva. Los metadatos son el título, el resumen, las palabras clave, ¿cierto? Y los datos básicos del autor. Esos metadatos o esa información es la que se sube en las bases de datos. Entonces, cuando una persona quiere buscar información sobre cierto tema en particular, busca a través de palabras clave, ¿cierto? Esas palabras clave lo pueden remitir, por ejemplo, al título de ese manuscrito, ¿cierto? Una palabra clave lo remite al título del manuscrito y así ese artículo puede llegar a muchas más personas, ¿cierto? Entonces, importancia de definir un título que sea relevante, que sea pertinente, que sea conciso, ¿cierto? Que sea muy apropiado. Importancia de definir también las palabras clave que podrían ir también, ¿por qué no?, en el título. En el caso del resumen, que es la segunda estructura básica que tiene un artículo, ese resumen también debe tener una estructura. Ese resumen generalmente tiene 3 elementos. Esos 3 elementos que voy a determinar en mi resumen
Generalmente son el objetivo u objetivos, si hay varios, ¿por qué no? El propósito de ese trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer en el trabajo? Algo muy breve. Una segunda parte de ese resumen tiene que ser la metodología, ¿cierto? En esa metodología yo puedo describir cómo realicé el artículo y describir el método en particular. El método es una parte de la metodología que utilicé. Entonces, en el caso, por decir algo, del área económica, ¿cierto? Generalmente los autores emplean técnicas econométricas, entonces, en ese resumen yo voy a indicar si utilicé alguna técnica de corte econométrico, entonces pues voy a indicarlo en esa parte del resumen. Y otra parte que debe tener el resumen, otra estructura, es finalmente ese principal hallazgo, esa principal conclusión que se obtuvo, ¿cierto?, de ese estudio que se realizó. Aquí hay algo muy importante y es algo que de pronto los autores muchas veces no tienen en cuenta cuando redactan el artículo, y es que cuando uno se plantea un propósito, un objetivo, ¿cierto?, en cierta investigación, y que ya lo proyecta en un artículo como tal, en un texto, algo que se debe tener muy en cuenta es que ese objetivo que yo planteo, ¿cierto?, ese propósito, tiene que ser coherente con el resultado. O sea, si yo logré el objetivo, entonces lo debo indicar y explicar cómo y por qué, ¿cierto? No escribir por escribir. Si yo alcancé el objetivo, entonces debe haber cierta coherencia, ¿cierto? O sea, esa es como la evidencia que uno deja, la coherencia que hay entre el resultado y el propósito que yo me planteé en el artículo, en el estudio que desarrollé y que se refleja en ese artículo de investigación. Ese Yo tengo una resumen, pregunta. sí, dime. Entonces uno revisa lo que puso en el resumen cuando ya pues todos los resultados para saber que todo esté, pues como que eso se escribe primero o después. Bueno, mira, generalmente cuando tú miras, muy buena pregunta, cuando tú miras un artículo, yo lo tengo aquí en orden, ¿cierto? Como aparece, como puedes tú encontrarlo en un artículo, pero eso es muy importante lo que tú acabas de decir. Obviamente yo voy a tener resultados al final, ¿cierto? Cuando ya terminé mi investigación. Entonces el resumen es una de las cosas finales que uno redacta. Cuando uno, o sea, en un artículo tú miras y lo encuentras después del título, ¿cierto? Título, resumen, palabras clave. Pero eso es lo último que uno redacta. Incluso el título también es una de las cosas que uno hace ya finalmente cuando terminó la investigación, porque la investigación es la que le va a dar luces para poder indicar un título apropiado y para tener listas unos hallazgos, una metodología y bueno, un objetivo, que eso es el punto de partida de todo estudio, pero sí, eso es lo último que uno redacta en un artículo de investigación, solo que yo aquí los tengo en el orden como uno lo encuentra publicado, ¿cierto? ¿Aclaré tu duda? Sí. Sí. Listo. Bueno, sobre la extensión de ese resumen generalmente varía un poco, pero también podríamos poner, digamos, unos rangos. Las revistas exigen a veces, ese resumen debe ser algo muy corto, muy conciso y debe dar cuenta de esos tres elementos, ¿cierto? Que básicamente resumen lo que yo voy a presentar a lo largo de mi artículo. La extensión que se fija para ese resumen va entre las 100 palabras hasta las 200, ¿cierto? Es como el rango que se puede observar más o menos que pide o que puede exigir una revista, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Algunas revistas a nivel internacional pues son muy súper concisas con este tema de los resúmenes, entonces a veces simplemente piden un párrafo súper cortico, ¿cierto? De la descripción del artículo. Pero el estándar es que el resumen contenga esos tres elementos y que vaya desde 100 a 200 palabras. Con las palabras clave. Bueno, las palabras clave son otro tema también, ahorita lo mencioné, supremamente importante cuando uno escribe. Determinarlas es importante porque hace parte primero de los metadatos, ya les expliqué que eran los metadatos, y esos metadatos son los que me van a permitir que el artículo sea visible, ¿cierto? Que tenga visibilidad y que tenga un impacto en la audiencia a la que yo quiero llevar, a la que yo quiero llevar o transmitir ese mensaje que está en mi artículo.
Esas palabras clave generalmente también hay, digamos, un tope. Las revistas exigen un máximo a veces de 5, 6 palabras clave. Uno cómo las elige. Bueno, para eso, digamos, hay tesauros o diccionarios especializados, ¿cierto? En la temática que yo estoy abordando. Puedo recurrir a esos tesauros. Igual esas palabras clave, también es importante tener en cuenta esto, es algo también que yo hago al final. Después de haber realizado y escrito todo mi artículo, entonces yo miro cuáles son esas palabras importantes que le pueden dar visibilidad en los motores de búsqueda a mi artículo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, escribí recientemente un artículo que hablaba sobre la inversión extranjera directa y cómo se ve afectada por los incrementos en el riesgo soberano, ¿cierto? Y yo durante todo mi artículo pues trabajé y usé esas palabras que son las más importantes de mi artículo, ¿cuáles? Inversión extranjera directa y riesgo soberano. Esas dos palabras, como son las más recurrentes y son las que componen el tema central del artículo, entonces las indiqué como palabras clave, ¿cierto? Aquí hay algo que yo no incluí porque no todas las revistas lo exigen, ¿cierto? Porque eso depende también de la temática, pero hay algo que son los códigos YEL o la clasificación YEL. Eso es una clasificación que la mayoría de las revistas en ciencias sociales, particularmente en economía, las exigen. Esos códigos YEL son una clasificación, ¿cierto? Son unos códigos que se ordenan de manera alfabética y lo que tienen esos códigos es que clasifican esa temática que yo estoy abordando en el artículo, ¿cierto? Entonces, si yo hablé sobre déficit fiscal, sobre impuestos, no sé, sobre mercado laboral, entonces esos códigos YEL tienen esa clasificación, ¿cierto? H06, M07, en fin. Eso uno puede ingresar. Ahorita les voy a dejar el dato para que si quieren cacharreen. Hay una revista, una entidad a nivel internacional que es la encargada como de definir esos códigos. Uno puede entrar fácilmente a la página web y mirar, dependiendo de la temática, ese código YEL, ¿cierto? Entonces son unos códigos, también a veces hay como un tope para esos códigos YEL. Pueden ser entre 3 y 5, eso sí ya varía mucho de revista en revista y repito, eso solamente lo piden o lo exigen ciertas revistas, sobre todo las que están en el área de ciencias sociales y economía, ¿cierto? No he visto pues como que revistas, no sé, de salud, por ejemplo, pidan códigos, no, porque eso no es relativo como a su área de estudio, a la ciencia pues como tal. El contenido. Bueno, el contenido también es algo que exigen algunas revistas, no todas. El contenido simplemente me va a describir las secciones de ese artículo, ¿cierto? Las partes en las que yo divido ese artículo científico, cómo está estructurado, ¿cierto? Si incluí aquí, por ejemplo, lo que se tiende a incluir en ese contenido son solamente los títulos, ¿cierto? Que yo hice una revisión de literatura, entonces revisión de literatura, que hablé sobre un tema en particular en otra sección y es un título, entonces lo incluyo. Este contenido no incluye generalmente subtítulos, sino las partes gruesas, las partes, digamos, más relevantes del artículo como tal. En la introducción también generalmente la exigen la mayoría de las revistas. Esa introducción básicamente es una contextualización, ¿cierto? Yo voy a contextualizar, también digamos es una parte supremamente importante porque allí es donde yo voy a enganchar al lector. Entonces, la introducción es ese punto de partida además del título donde yo debo cautivar, ¿cierto? Y enviar ese mensaje, transmitir ese mensaje que yo quiero a mi audiencia. Entonces, esa introducción, primero empiezo con una contextualización, ¿cierto? Sobre ese tema y al final yo termino con la estructura básica que tiene el resumen. Es decir, después de la contextualización, voy a escribir un párrafo corto donde nuevamente digo cuál es mi objetivo, el propósito del trabajo, cuál es la metodología y aquí sí puedo desglosar un poco más los hallazgos, ¿cierto? Entonces, en el resumen yo solo podía indicar el principal hallazgo. En la introducción yo puedo ya desglosar un poco, no a manera detallada porque para eso hay otra sección,
pero aquí puedo desglosar un poco más esas conclusiones o hallazgos. Si obtuve varios, entonces pues los puedo indicar en esa parte. Bueno, la metodología es otra sección bastante importante. De hecho, muchos artículos, y lo digo por experiencia propia, se quedan, lo digo como experiencia propia, trabajando en el medio editorial y como autora, porque me ha pasado también. Los evaluadores muchas veces se fijan en esta parte, en la metodología de los artículos. En el área académica me refiero particularmente, muchas revistas exigen, por ejemplo, son muy rigurosas con el tema de las estadísticas, o si usted utilizó un método econométrico, pues son muy rigurosos con ese tema, ¿cierto? La metodología debe estar muy bien estructurada, debe ser coherente con lo que usted está haciendo. Si usted utiliza, por ejemplo, estadísticas descriptivas, es importante decir de dónde tomó los datos, las fuentes, ¿cierto? Y sobre todo cómo realizó ese proceso. O sea, en el artículo usted no va a mostrar todo lo que hizo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, bases de datos que usted utiliza en la metodología, eso usted no lo va a publicar en el artículo, por lo menos no sale ahí. Para eso se deja una nota al pie o se deja abierta esa posibilidad a, digamos, a la persona que lee el artículo de que quiera conocer esa base de datos, entonces puede contactar mediante correo electrónico a ese autor como tal. Pero en la metodología sí se debe detallar muy bien, ¿cierto? Todas las herramientas que yo utilicé. Si utilicé un software estadístico, entonces también lo menciono en la metodología, ¿cierto? Debe tener muy claro herramientas y método. El método, ya les indiqué, es diferente. Método es solo una parte de la metodología, ¿cierto? Es cómo yo realicé o qué herramienta utilicé para yo desarrollar el ejercicio de investigación o el artículo que estoy escribiendo. Bueno, aquí en la metodología, generalmente muchas de las revistas, se me había pasado esa parte, exigen a los autores generalmente que pasen esas bases de datos, ¿cierto? Precisamente para corroborar que lo que se esté haciendo y esos datos que se estén presentando y esos resultados que se estén presentando, pues sean válidos, ¿cierto? Y no sea mentira. Entonces, muchas revistas también exigen esto. Exigen esas bases de datos o pueden exigir también todo lo que son imágenes, si se realizaron mapas, tablas en Excel, tablas en Word, todo esto generalmente se pide como archivos aparte precisamente para corroborar y verificar la información que se entrega al público. La otra parte, que son las conclusiones y los hallazgos, es como una parte ya final del artículo. Esta parte pues simplemente me va a describir a raíz de todo lo que yo realicé en el artículo qué encontré, ¿cierto? ¿Qué encontré y si eso es consecuente con el propósito que yo me planteé o no? Si eso realmente dio respuesta al propósito que yo me planteé y no. Generalmente pasa mucho a veces, he revisado muchos artículos que en esta parte los autores fallan, ¿cierto? Y se desvían, entonces una conclusión muy desviada del tema, no dan cuenta precisamente pues que alcanzaron o no esos propósitos que se plantearon al inicio, entonces ahí debe existir esa coherencia o esa cohesión que les he mencionado tanto. Importante esa cohesión en las conclusiones y los hallazgos. Finalmente, las referencias. Pues las referencias, yo creo que eso es como, creo que todos lo conocemos, generalmente las revistas piden norma APA, séptima edición, la mayoría, ¿cierto? A menos que sea una revista de un área diferente, por ejemplo, ingenierías usa, las revistas del área de ingeniería usan otro tipo de referencias, ¿cierto? Para ciencias sociales, pues generalmente se pide norma APA, séptima edición, y las referencias pues dan cuenta precisamente de todos esos documentos de apoyo que yo consulté para realizar el trabajo de investigación. Ahora que toco este tema, aquí hay algo que no incluí en esta estructura, pero que también a veces las revistas exigen y es supremamente importante porque también es un punto de partida de la investigación. Y eso es la revisión de literatura. Generalmente esa revisión de literatura puede ir después de la introducción
antes de la metodología. Y en esa revisión de literatura, pues básicamente lo que voy a hacer es mirar qué han hecho otros autores sobre el tema que yo voy a abordar, ¿cierto? Eso es de suma importancia. ¿Por qué? No solo porque es una sección que exigen muchas veces las revistas, sino porque es donde yo debo partir para realizar el artículo. Yo quiero analizar la inversión extranjera directa en Colombia y cómo ha sido afectada por el riesgo soberano, pero yo no tengo mucha idea de cómo hacerlo. Entonces, voy a revisar en una base de datos con palabras clave quién ha escrito sobre ese tema. ¿Qué pasa? Que yo de esa búsqueda, yo puedo encontrar, además de los propósitos que se plantearon los autores, la metodología, ¿cierto? Para eso se plantea también la metodología, para que otros autores que revisen mi trabajo y quieran iniciar una investigación o mejorar una investigación, pues sepan qué metodología utilicé, ¿cierto? Y si esa metodología sirvió o si no sirvió. Entonces, importante esa revisión de literatura precisamente porque abre como las puertas al autor para que revise una guía, ¿cierto? Una ruta para que el autor precisamente se encamine en este cuento de escribir un artículo. Entonces, allí, en esa revisión, podemos sacar metodología y mirar qué encontraron, ¿cierto? Si ese método funcionó, si encontraron unos resultados similares, por decir algo, si ya yo llevo adelantado mi trabajo, similares, porque eso es algo muy importante, cuando uno termina de escribir un artículo, generalmente también muchas revistas exigen esta parte, y es que yo hago una comparación, ¿cierto? Que yo mire si lo que yo obtuve, los resultados que yo obtuve, pues concuerdan o son coherentes o se pueden comparar con resultados de otros artículos que han hecho o han escrito pues un tema similar al que yo estoy abordando. Bueno, eso es como la estructura básica de un artículo. Evidentemente, pues las revistas, cada revista tiene sus normas editoriales, tiene sus pautas para los autores, pero de forma muy agregada podría decirse que esta es la estructura básica que uno debería tener presente cuando escribe un artículo científico. No sé si hay alguna duda hasta aquí o puedo seguir. No, bueno. Entonces vamos con la Dime, es que se escuchó como mal. Bueno, voy a... Mira, una es las tablas y gráficos siempre van fuera de la estructura principal del trabajo. Ok, buena pregunta. Sí, dime. Tengo entendido que existe unas normas, también APA, para citar una ley, un decreto, un artículo. Bueno, Sí. esas citaciones van dentro del listado de referencias en orden alfabético o van en una tabla aparte. Ok, bueno, la primera pregunta. Tablas, imágenes, gráficos. Muchas revistas, sobre todo las nacionales, exigen que tablas, gráficos y todo lo que yo voy a incluir como para explicar algo adicional vaya en el cuerpo del documento, ¿cierto? Vaya en el cuerpo del documento o como anexos, pero adicionalmente te exigen que tú lo envíes en un archivo aparte. Si son tablas en Excel, si es un modelo que estimaste yo que es en Excel o en otro software, eso tiene que ir en un archivo aparte. Por ejemplo, en el tema de los softwares, generalmente piden que uno envíe, no sé, si utilizaste Stata, si utilizaste R, entonces enviar esos scripts, ¿cierto? Si utilizaste EBIUS, entonces mandarle a ellos como esa parte por si ellos necesitan editar algo. Entonces, en el cuerpo debe ir, pero también en un archivo aparte. Listo. Y sobre el tema de las referencias, algunas revistas exigen que tú discrimines por tipo de referencia, ¿cierto? Entonces, referencias de revista las vas a ubicar de primero, o referencias que son leyes, ¿cierto? Sentencias que generalmente son pues en el área del derecho. Pueden pedirte que las incluyas en una sección aparte de las referencias, pero generalmente tú las ordenas en orden alfabético, normal, una sola lista al final del documento como tal. ¿Listo?
Ok, listo. Bueno, voy a continuar entonces con la segunda parte, que son unas consideraciones muy simples que se deberían tener en cuenta, pues, si uno quisiera escribir un artículo científico como tal. Lo primero que uno debe tener presente cuando quiere escribir un artículo científico es plantearse esta pregunta: ¿cuál es mi objetivo, cierto? ¿Cuál es el mensaje que yo quiero transmitir a la audiencia o al público al que quiero llegar, cierto? Eso, ¿cómo lo hago? Bueno, inicialmente planteándome ese propósito, un propósito que sea claro y que sea, que yo lo pueda alcanzar, ¿cierto? Porque eso es otra cosa, que aquí hay que ser realistas. Yo no puedo plantearme un objetivo en una investigación, un artículo, si yo sé que eso es imposible de hacer, ¿cierto? Entonces hay que aterrizar la información, ser realista y empezar a partir de allí para plantearme ese objetivo, porque eso va a determinar la forma y el cómo yo transmito precisamente ese mensaje o esa idea clave de mi artículo, de mi tema de investigación, ¿cierto? Lo segundo es lo que les comenté de la revisión de literatura. Esa revisión de literatura entonces es fundamental porque primero me ayuda a contextualizar el tema, ¿cierto? Si yo estoy escribiendo sobre inversión extranjera directa, entonces voy a mirar qué hicieron en países de América Latina al respecto, qué hicieron en Europa, qué hicieron en Norteamérica, en Asia, ¿cierto? Voy a tomar toda esa información que puedo tomar de bases de datos muy fácil y voy a contextualizar ese tema. Yo aquí también puedo revisar, por ejemplo, de acuerdo a los artículos que yo encontré sobre el tema, si yo me estoy planteando un objetivo que está fuera de contexto, o si me estoy planteando un objetivo que no puedo alcanzar, ¿cierto? Entonces la revisión de literatura es como ese punto que me ayuda a comparar, ¿cierto? Y a aterrizar, a contextualizar esa información que yo voy a empezar a redactar. También mencioné ahorita que esa revisión de literatura me ayuda, además de contextualizar, comparar los temas o los aspectos metodológicos, ¿cierto? Y al final puedo comparar también los resultados. Cuando ya yo realicé mi artículo, entonces puedo ver si precisamente lo que yo encontré concuerda al menos con otros estudios similares, ¿cierto? Eso también me ayuda como a dar cuenta de la veracidad y de la rigurosidad del artículo y que el artículo no está fuera de contexto porque precisamente va en línea con lo que han encontrado otros autores que puede suceder. Otra consideración, otro aspecto clave aquí es mirar la audiencia a la que yo quiero llegar, ¿cierto? Mirar a qué comunidad o a qué tipo de público voy a escribir, quién es la persona, quiénes son las personas que yo quiero que lean mi artículo. Aquí hay algo muy importante y es el lenguaje. El estilo del lenguaje importa, ¿cierto? Si yo voy a escribir un artículo para una revista que no es muy especializada, por ejemplo, en el tema económico, en un tema en particular, donde yo utilice yo que sé, un lenguaje muy técnico, ¿cierto? Probablemente yo no tenga tanta visibilidad en esa revista, ¿cierto? Porque no voy a llegar o no lo voy a dirigir al público que es. Entonces aquí la importancia también de saber escoger una revista, ¿cierto? Porque así yo puedo determinar el cómo voy a escribir, el lenguaje que voy a utilizar, si va a ser un lenguaje muy general, muy sencillo de entender, o si voy a utilizar un lenguaje ya muy especializado. Entonces, es como una parte también importante tanto a la hora de escribir y a la hora de escoger la revista, porque son dos cosas que, digamos, en conjunto, pues me determinan también la visibilidad que tenga mi artículo como tal. Y finalmente, algo que va ligado a lo anterior, es mirar cuál es la revista apropiada para mi artículo, ¿cierto? Aquí pues ya más adelante hablaremos como de unos tips para mirar esas revistas, pero por ahora les adelanto algunos criterios que yo puedo tener en cuenta para elegir esa revista. Pues inicialmente puede ser el área, ¿cierto? Porque uno puede encontrar revistas multidisciplinarias, revistas pues que aborden muchos temas en general, ¿cierto? O puedo escoger, dependiendo de los objetivos que yo tenga, una revista muy especializada. Una revista especializada
que esté dentro del área económica, por ejemplo, pero que esté especializada en hacienda pública, por ejemplo, porque mi artículo trata de ese tema y yo quiero que llegue a ese público en particular. Entonces, ese puede ser un primer criterio, ¿cierto? El área o el subárea de investigación. El idioma también es importante. Si yo quiero publicar en español, si quiero publicar en portugués, o si quiero ya que mi artículo tenga mucha más visibilidad y quiero, por ejemplo, publicar en inglés, que pues, todos sabemos que es el idioma universal y las revistas top del mundo en cualquier área del conocimiento, pues están en inglés, ¿cierto? Entonces el idioma también aquí puede ser como un aspecto clave. Igual eso depende del objetivo que yo tenga con mi artículo. Puede que no me interese llegar a un público anglo, ¿cierto? Sino que yo quiero que mi artículo lo lean aquí en Colombia o en América Latina y lo voy a publicar en español. Aquí voy a mencionar algo muy importante que he visto que está como tomando fuerza, y es que generalmente, pues como muchas instituciones políticas, institucionales, es que los docentes, investigadores, pues produzcan artículos científicos. Entonces, muchas de esas investigaciones, pues obviamente se hacen en español. Los docentes investigadores escriben sus artículos en español, pero los traducen, ¿cierto? Los traducen y los envían a revistas internacionales, revistas muy buenas que están pues precisamente en inglés y que no reciben un artículo, no te van a recibir un artículo en español, por ejemplo. Entonces es como una tendencia de escribir en español o en otro idioma, pero mandar a traducir el artículo a inglés y publicarlo, llevarlo a un público mucho más amplio, ¿cierto? Aquí hay que mencionar pues que de hecho ya han surgido en torno a todo este tema empresas, incluso a veces dentro de las mismas universidades, que ofrecen este tipo de servicios, ¿cierto? Ofrecen servicios de traducción de textos académicos precisamente para ayudar a esa visibilidad de las publicaciones o de los manuscritos de los docentes o de las personas pues que escriben. Bueno, yo he hablado de esa estructura, ¿cierto? De qué es lo que debe tener el artículo científico, pero hay cosas que de pronto uno cuando escribe no tiene en cuenta y que son muy, muy importantes y determinantes para las revistas a la hora de hacer esos filtros cuando reciben un artículo. Una de ellas es la personalización del texto. Personalización del texto quiere decir que no escribamos en primeras personas, ¿cierto? Yo, nosotros, incluso los adjetivos tampoco se deben usar en primera persona. Ojo, aquí aclaro, esto es para el idioma español, porque en inglés, cuando uno lee artículos en inglés en revistas que están, en revistas de Estados Unidos, de Europa, lo que se observa es que pues, es un lenguaje totalmente diferente, el estilo a la hora de escribir es diferente y, por ejemplo, en inglés sí se admiten estos aspectos, ¿cierto? Como la personalización del texto, pero en inglés, en español, siempre hay que tratar de escribir en tercera persona. Otro aspecto es el uso de los gerundios. De hecho, fue algo que a mí me quedó pues súper claro, además digamos, de la experiencia que tengo con la revista. Fue con mi tesis de maestría, ¿cierto? Porque mi tutor de tesis me hizo mucho énfasis en esta parte de los gerundios. Cuando empecé a escribir, uno puede escribir y se le van pasando o uno puede obviar este tipo de cosas. Los gerundios se usan para otro contexto o para otro tipo de escritura. Por ejemplo, ahorita hablaba de los artículos de prensa, ¿cierto? En los artículos de prensa uno puede encontrar este tipo de cosas, puede encontrar personalización del texto. Una persona que hable en primera persona no tiene ningún problema porque está expresando una opinión, ¿cierto? Cosa que no sucede en los artículos científicos. En los artículos científicos uno no puede establecer juicios de valor, ¿cierto? O sea, ahí la subjetividad debe quedar a un lado y lo que uno muestra tiene que ser porque tiene evidencia de ello, ¿cierto? El uso de gerundios, entonces, para artículos de prensa o para otro contexto en la escritura, pero no para los artículos científicos. Aquí hay que buscar, digamos, otros modos verbales, ¿cierto?
plantear lo que yo quiero transmitir, pero los gerundios digamos que no son una estructura gramatical que se usen a nivel de la escritura científica. Otra estructura gramatical también que debemos eliminar o tratar de eliminar es el uso excesivo. Ojo, excesivo porque sí los puedo utilizar, pero el uso excesivo de adverbios terminados en mente, digamos, tampoco son muy utilizados al momento de escribir un artículo científico. También debemos ahí como modificar la forma en que estamos escribiendo, que hay muchas formas, ¿cierto? Para el uso de los gerundios yo puedo modificar la forma en la que escribo y, por decir algo, si yo quiero decir de forma rápidamente, puedo decir de forma rápida, ¿cierto? Entonces, como para mirar allí ese detalle. Otro aspecto importante son los párrafos largos. Uno también a veces cuando escribe se concentra tanto que termina escribiendo una página entera, ¿cierto? Una página entera, sin dejar espacios, mejor dicho. Se inspiró y no tuvo en cuenta esa estructura. Los párrafos largos no son bien vistos cuando se escriben este tipo de textos. Generalmente lo que digamos es lo apropiado, lo adecuado, es escribir párrafos cortos, ¿cierto? Párrafos cortos, punto y aparte, párrafos cortos, tampoco que se vuelva, digamos, la estructura de todo el artículo, pero sí tenerlo muy presente, porque un párrafo largo, eso también va, digamos, ligado al tema del estilo, ¿cierto? Del estilo de la producción académica de los artículos científicos, y además es algo también muy visual, es algo muy visual porque uno entra, ve una página entera llena de texto, de líneas, y eso inmediatamente tiene un impacto en la persona que está leyendo. O sea, le da pereza, qué pereza eso tan largo. No, eso tiene un impacto visual, entonces es importante también como mirar esa estructura, ¿cierto? Que esos párrafos no sean tan extensos a la hora de escribir. Y ya, digamos, un último aspecto a considerar son precisamente los títulos extensos y ambiguos, ¿cierto? Ese título ya definimos ahorita como los criterios que debe tener. Ese título debe ser conciso, no debe ser tan largo y tiene que ser muy claro, ¿cierto? Que no deje abierta ninguna puerta para que la persona pueda pensar algo diferente a lo que se va a tratar en el artículo. No sé si hay preguntas hasta acá. Si alguien, creo que alguien está escribiendo en el chat, por favor me dice o proseguimos. Hola, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Pues hace tiempo yo leo artículos científicos y a mí me ha quedado como la duda de quién define esas pautas como para escribir. Ok, pautas para escribir. Mira, Pues, como estos ejemplos que acabaste de mencionar. Porque uno sé que se sigue más o menos como la misma estructura en todos los artículos. Sí. No sé si fue que es pues como si eso es algo, como un secreto a voces, pues que entre toda la comunidad se define, o si hay una autoridad que dice, bueno, se van a redactar artículos siguiendo estas pautas. Ok. No, mira, autoridad como tal no hay. Y tampoco es, digamos, un secreto a nivel de toda la industria editorial o de las universidades que editan revistas con artículos científicos. ¿Qué pasa? Que eso, digamos que se ha establecido esta forma, esos métodos de manera empírica, ¿cierto? Del voz a voz también en las revistas como tal. Yo utilizo estas normas editoriales. A veces una revista cuando se está construyendo, se pretende lanzar, entonces esa revista también se basa en lo que las otras revistas han planteado, ¿cierto? Entonces va y mira las normas de esa revista y así es que se ha ido construyendo, ¿cierto? Y también pues esos tips es lo que se observa a nivel internacional de cómo se escribe, ¿cierto? Entonces uno podría, digamos, por eso se saca como ese estándar, pero eso viene de la experiencia como tal. No es algo que esté planteado por alguna entidad en particular. De hecho, cada revista define sus normas, pero siempre entre las revistas, y si son revistas competencia, siempre están mirando, ¿cierto? ¿Cómo está esta? ¿Qué tiene esta? ¿Qué es de nuevo sacó esta en sus normas o qué está pidiendo? Y así es que se ha construido, digamos, como estos aspectos, pues como para revisar a nivel de la escritura científica. ¿Listo?
Bueno, voy a seguir entonces. Esa tercera parte, que es por qué escribir y publicar artículos científicos. Bueno, aquí hay, digamos, varios aspectos que quise como traer a colación. El primero de ellos es, pues, lo más importante, que es compartir los conocimientos, ¿cierto? Difundir el conocimiento científico y contribuir a la comunidad científica. Esa es la manera o una de las formas como en nuestro campo académico nosotros podemos generar ciencia, que es otro punto, ¿cierto? Yo puedo generar ciencia publicando un artículo inédito de un tema que no se ha abordado, que es nuevo, ¿cierto? O puedo generar ciencia y contribuir a la comunidad científica o esa literatura que ya existe, mejorando un tema que alguien publicó, ¿cierto? Él no tuvo en cuenta esto, entonces yo sí lo voy a tener en cuenta en mi estudio, voy a mejorarlo, voy a agregar cosas, voy a traer algo nuevo. Entonces, de esa forma yo también puedo generar ciencia, que es como uno de los aspectos más importantes del por qué escribir o publicar artículos científicos. Otro aspecto, no sé si de pronto ustedes, algunos conocen esta parte, y es que hay requisitos a veces que nos exigen las universidades, los que estamos en el medio académico, o las personas que están estudiando un pregrado o que están haciendo una especialización, pues para graduarse a veces las universidades exigen precisamente digamos, ayudar a los estudiantes también a que se empapen un poquito de todo el tema académico y de la investigación. Pues uno de los requisitos a veces por las instituciones es precisamente publicar o por lo menos escribir y someter el artículo a una revista, ¿cierto? Para que se someta a evaluación. Entonces a veces esos requisitos pues también son un motivo para escribir y publicar artículos científicos. También acá hay otro aspecto importante y son los incentivos económicos. Pues algunas universidades, algunas entidades tienen establecido dentro de sus políticas incentivos económicos, ¿cierto? A los docentes investigadores que escriban artículos en ciertas revistas o que escriban tanta cantidad de artículos al año. Entonces eso pues es como un incentivo económico sobre el salario, por ejemplo, del profesor. Eso pues también es un incentivo y es otro motivo de por qué se escribe y se publican artículos científicos. Otro aspecto, otro porqué, es pues precisamente enriquecer la hoja de vida, ¿cierto? Eso a veces tiene mucho peso, así sea que uno vaya a salir al sector privado, a una empresa privada, pues esto a veces también digamos que genera un impacto diferente en el empresario, en la persona que te va a contratar, como una opción diferente, ¿cierto? Ver algo diferente en tu currículo. Esto va ligado también al segundo aspecto, al que sigue, que es acceder a becas y pasantías internacionales. A veces también para uno postularse una beca, para presentarse una pasantía, un intercambio, ¿cierto? En pregrado, posgrado, pues muchas entidades, muchas universidades exigen a veces tener un artículo publicado. Entonces, importante por ese lado también. Y los dos últimos, pues a partir de la escritura y de la publicación de un artículo, pero sobre todo en la primera fase que es la escritura, esa es una manera de profundizar los conocimientos que se tienen y es una manera de aprender. Y lo vemos solamente en un aspecto, que es la revisión de literatura. Cuando usted empieza a mirar o a revisar qué es lo que se ha hecho sobre su tema en otras partes, usted empieza a adquirir esos conocimientos, ¿cierto? Usted empieza a ampliar esa frontera de conocimientos que usted cree que tiene. Entonces, es una forma también de aprender, ¿cierto? Y de profundizar o de afianzar esos conocimientos que usted se tiene. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando se hace una tesis a nivel de maestría, una tesis a nivel de doctorado, ¿cierto? La persona que entró y empezó a escribir no es la misma que cuando sale y ya publica o termina su trabajo de investigación. Ahí hay un proceso de investigación supremamente riguroso y usted sale con otros conocimientos, sale con otra mentalidad. Entonces, es una forma también como de afianzar y de aprender. Y pues finalmente, placer, aunque no se crean, ¿cierto? Personas que les gusta escribir, les gusta publicar, les gusta compartir su conocimiento y pues sencillamente lo hacen por placer.
Bueno, ya para ir finalizando, entonces vamos a mirar un poquito el tema de las revistas científicas y el proceso editorial. Resulta que las revistas científicas son espacios donde se puede divulgar manuscritos, artículos científicos y de otra índole, ¿cierto? Las revistas científicas hay muchas, a nivel nacional, a nivel internacional y de diversos temas. Pero las revistas reciben no solamente artículos de investigación, ¿cierto? No solamente un artículo que yo realicé a partir de mi tesis de investigación, tesis de grado, sino que también reciben artículos, por ejemplo, de reflexión, ¿cierto? Un artículo de reflexión o una reseña, ¿cierto? Una reseña sobre un libro que se publicó recientemente, sobre un libro que se publicó hace muchos años. Esos son, digamos, como las tres figuras o los tres tipos de artículos que generalmente se reciben en las revistas científicas. Obviamente los que predominan, digamos, por su característica académica, de tipo académica, son los artículos de investigación, ¿cierto? Pero los otros también existen, solo que los de investigación, digamos, son los que tienen ahí cierto predominio. Bueno, las revistas científicas son un activo muy importante para las instituciones de educación superior, porque uno puede pensar, bueno, las revistas normalmente no le generan una retribución económica a las universidades, no, de hecho no, las revistas científicas son un gasto, ¿cierto? Son un gasto, ya les voy a explicar por qué. Son un gasto, piensen ustedes, estas revistas son arbitradas, es decir, los artículos que llegan se envían a personas expertas en el tema para que se evalúe. Generalmente muchas revistas pagan a esas personas, ¿cierto? Pagan a esas personas para que revisen y evalúen esos artículos, entonces esos son rubros, son gastos que se van sacando. Adicionalmente tengan en cuenta todo el proceso que se tiene ahí en adelante, si la revista se imprime, si se envían ejemplares a otros países, a instituciones, etcétera, ¿cierto? Entonces las revistas no generan ningún tipo de retribución económica a las instituciones, pero sí es un activo supremamente importante en términos de reputación, ¿cierto? Entonces las revistas pueden convertirse en la imagen o en el referente, ¿cierto?, de cierta universidad. Entonces, por eso digamos que se cuidan y se tratan de mantener en las instituciones de educación superior. Importante entonces porque a través de una revista se puede proyectar una imagen negativa, ¿cierto?, de una institución porque asocian inmediatamente a la institución de educación superior. O también se puede generar una imagen muy positiva de la entidad pues, que edita o que tiene la revista. Entonces no genera ingresos a las instituciones, pero sí es un activo reputacional importante. Las revistas generalmente pues son editadas o se editan al interior de las instituciones de educación superior, ¿cierto? Pero aquí hay que tener en cuenta pues que se ha convertido esto en una industria supremamente importante en el mercado educativo, o sea, ya no solamente a veces las instituciones de educación superior, digamos con tantos compromisos, no tienen como una unidad disponible o personas que estén 100% dedicadas a eso y prefieren contratar ese servicio con una empresa externa que se dedica a hacer esto. O sea, ya hay empresas en el mercado, muchas, que se dedican a hacer estos procesos desde que entra un artículo, ¿cierto?, hasta que se publica. Aquí esta que les muestro, esta que es Emerald Publishing. Emerald Publishing es una editorial inglesa y, por ejemplo, esa editorial ha crecido muchísimo, incluso en Latinoamérica. Esa editorial se encarga, por ejemplo, de recibir todo ese paquete de artículos, incluso a veces hasta manejan la página web de la revista y se encargan de todo ese proceso pues, de edición y de publicación, ¿cierto? O sea, eso se externaliza totalmente, se terceriza totalmente. Y bueno, acá les puse como unos ejemplos de editoriales normales que sí pertenecen pues a las propias universidades. Por ejemplo, la Universidad Nacional tiene su propia editorial, ¿cierto? La editorial de la Universidad Nacional. La Universidad de Medellín, por ejemplo, tiene su propia editorial, que es el sello editorial, y así pues podemos encontrar como muchos ejemplos al respecto. Bueno, hola.
Yo te pregunto algo, ¿esa tercerización no va como en detrimento de la parte académica? Pues no sé, no, se me ocurre, en el sentido en el que ellos, ¿en qué parte intervienen? ¿Solamente en la parte técnica, es decir, la forma de la revista como tal, o intervienen también en el contenido, en la parte textual? Ok, buena pregunta. Mira, de hecho, cuando yo hablo de industria, es precisamente porque esto de las revistas científicas inicialmente empezó como algo muy de las universidades, muy de la academia, ¿cierto? De hecho, cuando yo digo que hay empresas editoriales que se encargan de hacer este proceso, eso lo deja, claro, lo deja como a uno pensando, ¿cierto? Como hacer esa reflexión. Entonces, ¿dónde queda ya la parte como, o sea, las universidades ya no tienen entonces el poder, dónde entra uno a trabajar, qué hace la empresa, qué hace la universidad? Ahí generalmente lo que se hace, eso depende de cómo se pacte entre la universidad y la empresa. Hay muchas, por ejemplo, que solo le dicen a la empresa, no, vea, yo quiero solamente que usted me maneje la página web, ¿cierto? Y que me monte los artículos, que esté pendiente de la información de los autores, de los pares, pero yo voy a hacer mi proceso editorial, es decir, yo voy a revisar el artículo, yo voy a hacer correcciones con los autores, yo voy a revisar todo el tema de contenido y yo solo se lo entrego a usted para que usted lo monte en la página web, ¿cierto? Eso puede ser un pacto entre ellos. Otra le puede simplemente entregar, vea, esos son mis artículos, hágame todo el proceso de edición, revíselos, haga correcciones, haga diagramación, haga corrección de estilo y móntemelos en la página web. O sea, puede que se desentiendan totalmente. Eso depende de cómo se pacte. Claro, eso ahí, y es un tema precisamente como de reflexión actualmente, de precisamente dónde queda entonces el control de las universidades y la calidad, ¿cierto? La calidad de la información que se publica y todo ese proceso que se hace. Eso es un tema ahí como, pues, como muy, muy delicado y de muchas críticas actualmente, porque pues es una industria que ha crecido demasiado. Es gigantesco de verdad y ahí uno se puede encontrar pues como muchísimas cosas. Eso como respondiéndote a tu pregunta, Gladys. Okay. Bueno. Voy a seguir entonces, las revistas generalmente pues tienen una estructura organizacional, ¿cierto? También puede encontrarse allí como un estándar. Entonces, generalmente lo que uno encuentra es que hay un editor en jefe, una persona pues, digamos, es como el director de la revista, ¿cierto? Ese editor es, digamos, también la cara de la revista. Hay unos criterios también para ser un editor en jefe, no puede ser cualquier persona. Ese editor en jefe tiene que ser una persona que tenga publicaciones, que tenga un factor de impacto de esas publicaciones alto, ¿cierto? Que sea como una persona reconocida en ese medio académico. Esos son también políticas que se establecen desde digamos, el ámbito nacional de la entidad encargada en Colombia precisamente de hacer todo este tipo de cosas. Hay editores que pueden ser asociados o coeditores, ¿cierto? Generalmente son docentes también, investigadores, que le ayudan al editor en jefe en ciertas labores editoriales. Aquí abajo mencioné o hago como una indicación de los editores invitados. Esos editores invitados, pues, puede ser un docente, ¿cierto? Una persona de mucho reconocimiento en el ámbito, en cierto tema en particular, que entonces la revista invita para sacar cierta edición especial, ¿cierto? Entonces son los editores invitados. Y ya como de este lado, la parte, digamos, más baja, y se relaciona mucho con la parte operativa de todo el trabajo editorial, están entonces los asistentes editoriales, ¿cierto? Es la persona como de contacto con los que los autores y los pares se pueden comunicar. Está el asistente de producción editorial, la persona que se encarga de revisar todos los manuscritos ya en la parte de producción, y está el personal de diagramación. Diagramación es cuando ya un artículo se tiene listo para publicar, ya ha sido aprobado, entonces se monta en ese formato que tiene establecida la revista con todas sus pautas, ¿cierto? Se distribuye de manera física, aunque eso ya no se usa. Ya la mayoría de las revistas pues montan todos sus archivos de forma digital. O sea, ya revistas que impriman ejemplar de manera física, la verdad se ven muy pocas. Y si se imprimen ejemplares es como para la comunidad más cercana, ¿cierto? Para el editor, para los editores o algunos para los
evaluadores de los artículos, pero ya eso, pues la tendencia es a desaparecer. Hay revistas que tienen también un comité científico, ¿cierto? Ese comité científico, pues generalmente son personajes que las revistas invitan para que hagan parte o figuren como parte de la revista, ¿cierto? Generalmente son académicos expertos en ciertas líneas o temáticas de la revista y pues ellos se encargan de asesorar en cierta parte a las revistas. Ahora, ese comité científico no es que entre a trabajar de la mano o en algunos procesos del proceso editorial, sino que ellos pueden tomar una revista cuando ya está publicada, pueden revisar algunos aspectos y en ese sentido, pues, asesorar a la revista como tal. Pero ellos en la parte, digamos, operativa y de inicio del proceso editorial no tienen, digamos, ahí como un rol importante. Su rol está más determinado a asesorar de forma general a la revista como tal. Bueno, ya las revistas pues tienen un proceso editorial, ¿cierto? Ese proceso editorial es el que les sintetizo en este diagrama. Inicialmente entonces un artículo es enviado, ¿cierto?, por el autor. Generalmente ya las revistas tienen plataformas, antes eso se enviaba por correo, al correo del editor, al correo del asistente, eso ya no funciona así. Ya ahora cada revista tiene su plataforma, todo se hace digital, entonces el autor fácilmente se registra y envía mediante esa plataforma su artículo, ¿cierto? Obviamente siguiendo pues las pautas que tiene cada revista. Lo segundo es que cuando ese artículo llega, ese artículo pasa a un primer filtro. Ahí el comité editorial, el equipo editorial, lo que hace es que revisa unos aspectos que son la originalidad y la pertinencia del documento. Pertinencia es que efectivamente esté en línea con las temáticas de investigación que tenga la revista, ¿cierto? Y normas editoriales, originalidad es que precisamente ese documento no haya sido publicado antes o tenga copia, tenga partes de otro artículo. Aquí las revistas con esto sí se han propuesto ser muy rigurosas y de hecho pues se tienen muchos softwares como para revisar este aspecto de la originalidad. De hecho aquí muchos artículos se rechazan. O sea, aquí la tasa de rechazo de un artículo podemos decir que puede llegar más o menos al 60%. O sea, el 60% de los artículos que entran inicialmente tienen algunos problemas de este tipo y son rechazados. Es una tasa pues alta y esa tasa puede ser muchísimo más alta en una revista top, ¿cierto? Una revista, digamos, de talla mundial. Aquí, pues, digamos, es bajo para comparación con otras revistas. Bueno, si ese artículo no tiene ningún problema, ¿cierto?, o hay algunas correcciones mínimas para que el autor haga, entonces se le puede devolver al artículo, al autor. Ese autor puede devolver nuevamente, ¿cierto?, ese documento corregido. Y si no hay ningún problema, ¿cierto?, entonces el comité editorial lo revisa y ya lo envía a evaluación de pares evaluadores, ¿cierto? Los pares evaluadores son personas expertas en cierta temática que evalúan, ¿cierto? Hay un formato de evaluación establecido, evalúan la calidad, evalúan el contenido y la información que se presenta en ese artículo como tal. Ese evaluador puede rechazar o aprobar ese manuscrito, ¿cierto? Aquí también hay una tasa de rechazo, pero la tasa de rechazo, digamos, acá puede ser un poquito más baja, ¿cierto? Eso depende, esto acá es como puede variar mucho. Si ese artículo entonces se acepta, todos los evaluadores concuerdan en que ese artículo debe publicarse, entonces ya lo que se hace es que lo remiten a la revista, ¿cierto? Remiten esos conceptos a la revista y entonces el comité editorial remite nuevamente a los autores para que hagan los ajustes y devuelvan el artículo. Cuando el artículo se devuelve nuevamente a la revista, hay una fase de corrección de estilo. Aquí también hay un personal que contratan las universidades para que revisen el estilo, ¿cierto? La forma como tal de ese documento. Entonces aquí también se revisa el corrector de estilo, puede revisar referencias, citas, puede revisar formatos de tablas, gramática, etc. Sí, no hay problema con esa corrección de estilo, ¿cierto? No hay muchos cambios, entonces se pasa a la etapa de diagramación.
La etapa de diagramación es donde se hacen esas pruebas, ¿cierto? En ese formato que publica la revista. Finalmente, cuando ya todo se aprueba, entonces ese artículo ya está listo para publicación. Ya se puede montar, se publica. Aquí algo que quiero resaltar, y es que a veces se cree que esta labor de escribir y de publicar es muy fácil, ¿cierto? Cualquiera escribe, cualquiera publica. Eso de hecho no es tan cierto. Un proceso editorial en muchas revistas, y si es una revista muy reconocida, muy buena, puede durar años, ¿cierto? Si es una revista que tiene un stock de artículos muy grande por ser reconocida, ese proceso editorial y esa publicación del artículo puede tardar años, 2 años, 3 años, ¿cierto? Eso depende de muchos factores, pero lo que quiero comentarles es que no es un tema sencillo. O sea, un artículo a veces también puede perder relevancia, ¿cierto? Porque se demora mucho tiempo en todos estos procesos. A veces es muy difícil, por ejemplo, conseguir evaluadores, los evaluadores no contestan o queda mal o el artículo se devuelve muchas veces, en fin, ¿cierto? Y hasta el proceso de publicación se puede demorar mucho. Entonces, es como un aspecto ahí para tener presente y para uno programarse, ¿cierto? Si uno quiere publicar en cierto tema, en cierta revista, en cierta área, entonces como empezar a hacer esa búsqueda y mirar la revista, investigarla, si tiene convocatorias abiertas, cuándo recibe artículos, cuándo pretende publicar, porque muchas veces esto afecta a los autores como tal. Bueno, aquí esta parte, ya digamos, vimos la parte de cómo escribir, ¿cierto? Cómo publicar. Ahora, ¿dónde podemos publicar? ¿Dónde podemos publicar artículos? Bueno, digamos que existen miles de revistas en el mundo, en las instituciones de educación superior, pero también otras instituciones pueden tener revistas. Por ejemplo, los bancos centrales pueden tener una revista o los organismos multilaterales. En el caso de Colombia, por ejemplo, el Banco Central tiene su propia revista, que es Ensayos de Política Económica, ¿cierto? La edita, publica artículos. Organismos multinacionales, el PNUD también puede tener su propia revista. Para nosotros saber dónde podemos publicar, entonces primero debemos tener en cuenta como ciertos detalles. El primero es mirar el alcance de mi artículo, ¿cierto? Si yo quiero que llegue a un público nacional, si yo lo escribí con un enfoque internacional o con un enfoque regional. Entonces, mirar eso es importante para partir de allí. El tipo de artículo, ¿cierto? Si es un artículo de investigación que tiene un componente metodológico muy riguroso, muy fuerte, estadístico de datos, o si es un artículo de reflexión o si es una reseña. Eso también es importante porque no todas las revistas reciben, por ejemplo, artículos de reflexión o reseñas. Lo tercero es mirar el área de conocimiento, economía, si pertenece a ingeniería, si es de derecho, mirar el área de conocimiento y mirar las revistas que hay en esa área de conocimiento, ¿cierto? Ya yo a partir de ahí entonces puedo hacer un ranking y mirar los requisitos de cada revista y si se ajusta pues a lo que yo estoy buscando como tal. Bueno, para hacer eso, yo tengo les quiero mostrar dos opciones que son muy útiles. En este caso, ya para terminar, que es, digamos, si yo quiero enviar mi manuscrito a una revista nacional, entonces yo puedo remitirme a Publindex. Publindex es como la entidad en Colombia que se encarga también de establecer todas estas políticas en relación a las revistas nacionales, ¿cierto? Entonces, Publindex, en ese link yo puedo ingresar y puedo mirar la cantidad de revistas que están en ese índice. ¿Qué pasa? Que hay muchas revistas que están indexadas y revistas que no están indexadas. Revistas indexadas quiere decir que tienen una categoría que cumplen con ciertos requisitos de calidad y que se encuentran en el índice de Publindex. Publindex lo que hace es categorizarlas, ¿cierto? Entonces dice, A1 son las revistas top a nivel nacional en cualquier área de conocimiento. A2 es una revista buena, ¿cierto? Pero que le faltan todavía algunos aspectos para llegar a esta categoría. Una revista B ya es una categoría un poco más baja, ¿cierto?
Y la categoría C es, digamos, lo más bajo. A esa revista todavía le falta mucho para escalar en términos de requisitos. Entonces ahí yo puedo fijarme, voy a hacer lo siguiente, me voy a ir a la página para que miremos cómo es esto de Publindex como tal. ¿Sí? A las revistas, ¿cómo les definen esa categoría? Ok, mira, Publindex hace unas convocatorias cada tantos años y Publindex saca unos requisitos, ¿cierto? Para cada una de esas categorías. Ahorita no tengo muy claro, pero sí en algunas convocatorias, por ejemplo, la revista con la que yo trabajo hemos participado, entonces definen aspectos como el 20%, el 80% de los evaluadores a los que recurre la revista deben ser internacionales, ¿cierto? Y esa tasa de evaluadores internos de la misma institución debe ser menor al 20%. Si la revista no cumple, por ejemplo, ese requisito, la van bajando de categoría, la van bajando de categoría. Si la revista no publica a tiempo, como lo declara, entonces va bajando de categoría. Son un montón de requisitos que establece Publindex. Esos son algunos pues, que te puedo dar con detalle. Ya aquí en Publindex se encuentran como toda pues, la información, ¿cierto? Homologación, histórico de revistas y la clasificación. Aquí lo que me muestra Publindex son las revistas clasificadas. Ya si yo quiero la información, tengo que ir pues como a otra parte acá en el inicio de la página. Pero aquí, mira por ejemplo, las revistas clasificadas en A1 son solamente 4 revistas, o sea, son las mejores revistas del país. Colombia Internacional, que es de la Universidad de los Andes, Historia Crítica de los Andes, está una de nuestra universidad, Análisis Político, de la Universidad Nacional de Colombia, y Kepes, que es de la Universidad de Caldas. Entonces, Publindex establece esos requisitos y va categorizando. Esas son las mejores revistas de Colombia. Aquí no los categoriza por área de conocimiento, ya yo tengo que mirar ahí a qué área pertenecen, ¿cierto? Aquí igual están las instituciones editoras, yo puedo entrar a la página web de la revista y mirar ahí pues como toda la información. Acá, por ejemplo, A2 solamente hay 19 revistas indexadas en esa categoría, o sea, son revistas que siguen siendo buenas, pero que les faltan, digamos, como algunos requisitos. Revista de Estudios Sociales de los Andes, miren que aquí hay mucha universidad privada, ¿cierto? Pontificia Universidad Javeriana con Signo y Pensamiento. Miren, Ensayos sobre Política Económica, que es la revista del Banco de la República, está indexada en A2. Acá tenemos otra de nuestra universidad, Ingeniería e Investigación. Y bueno, ahí podemos mirar pues la revista que nosotros estemos buscando. Vamos a mirar en categoría C, que es la última. Hay 134 revistas. 134 revistas, revista de Economía Institucional, del externado, Ingeniería y Desarrollo, bueno, en fin. Ahí podemos mirar como a detalle la revista que estemos buscando, que nos interesen, y podemos mirar su clasificación. ¿Qué pasa? Que esas convocatorias Publindex las renueva cada tantos años y va poniendo más requisitos, ¿cierto? Entonces, de hecho, esta cantidad de revistas que ustedes ven aquí se ha reducido demasiado porque muchas revistas han salido del índice porque no cumplen con los requisitos o son revistas de muy baja calidad, entonces Publindex las va retirando. Pero digamos que para hacer una búsqueda, si yo quiero tener como mayor claridad, entonces puedo irme a este índice de Publindex y mirar exactamente las categorías en las que están indexadas las revistas y la información como tal. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, si te respondí ahorita la pregunta al chico que me preguntaba. Sí, muchas gracias. Bueno. Ahí se me escucha bien. Sí, cuéntame. La primera era, ¿qué tan bien posicionadas están esas revistas a nivel pues, internacional, esas revistas colombianas? Y la segunda pregunta era si eso es un sistema unificado para las revistas colombianas, es decir, las mejores revistas colombianas están acá en Publindex o no necesariamente. Ok, sí, bueno, la segunda pregunta te la voy a responder. Todas las revistas, esto es un índice
que abarca todas las revistas a nivel nacional. Entonces la revista se presenta, si pasa todos los requisitos de Publindex, entonces Publindex pues la establece o la ubica en alguna de las categorías, pero eso es para todo el territorio nacional. La primera pregunta, ¿esto cómo se relaciona, digamos, o qué tan rankeada puede estar una revista que esté bien rankeada acá, ¿cierto?, a nivel internacional? Resulta que a nivel internacional nosotros podemos tener unos índices, por ejemplo, Scopus es como, digamos, un Publindex, pero ya a nivel internacional, entonces Scopus también tiene unas categorías, ¿cierto? ¿Eso qué tan coherente es? Mira, de hecho me he dado cuenta en mi experiencia que eso es muy poco coherente, porque acá Publindex puede tener ciertas categorías y clasificar a una revista en C, ¿cierto?, que es la categoría más baja, pero puede que esa revista categorizada en C a nivel internacional esté muy bien rankeada. Y te voy a dar un ejemplo particular. De hecho, lo puedes corroborar luego. Esta revista de Economía Institucional del Externado, pues mira que no está, digamos, en una buena categoría, ¿cierto? Está en categoría C. Pero la revista de Economía Institucional está indexada en Scopus y está indexada en una categoría que no es tan mala. ¿Pero por qué? Precisamente es porque hay unos lineamientos ahí que no concuerdan, ¿cierto? Publindex tiene unos, Scopus tiene otros y ahí de pronto hay como un desfase. Entonces, eso es muy relativo. Por eso uno tiene que mirar, dependiendo de lo que vaya a publicar o de lo que quiera hacer esa comparación también, ¿cierto? Por ejemplo, yo con esta revista tuve la experiencia, yo quise mandar un artículo, el artículo de mi tesis a Economía Institucional, y vi que Economía Institucional estaba rankeada en C. Yo ve, pero qué tan raro, porque esta revista sí aparece en Scopus y en Scopus está bien calificada. Entonces, eso depende de lo que tú busques y o sea, uno no se debe dejar llevar tanto de lo que encuentra acá. O sea, también hay que investigar la revista y mirar de aquí para afuera cómo está rankeada la revista. Eso es, porque allí de pronto uno puede encontrar como incoherencias en esos requisitos. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Bueno, acá hay otra, ya para terminar, otra, digamos, herramienta que nos puede servir mucho cuando queramos buscar revistas, y es Eximago Journal Rank. Eximago tiene muchas herramientas, una de ellas es esta, que categoriza revistas de alto impacto, ¿cierto? Y las categoriza también, digamos, acá lo llaman cuartiles, ¿cierto? No categorías, sino cuartiles. Entonces, en el cuartil 1 van a estar las revistas super top, o sea, las revistas de más alta calidad, las revistas que editan las mejores universidades del mundo, ¿cierto? En 2 van a estar unas revistas que también siguen siendo muy buenas, pero que al igual que en Publindex les hace falta algo. De ahí para abajo, las categorías pues también. Q3 es una categoría un poco más baja y Q4 es la más baja. Igual, si una revista está dentro de Scopus, esos cuartiles son de Scopus, es una revista buena. O sea, siempre los investigadores o los docentes buscan que las revistas estén clasificadas. Si está clasificada en Scopus, independiente del cuartil, o sea, ya eso es una puerta de entrada muy grande, ¿cierto? Aquí me voy a ir nuevamente acá para que miremos Eximago. Eximago, cómo funciona. Aquí yo les voy a enviar la presentación, al que quiera me dice si se la envío. Y ahí está el link donde uno puede entrar. Entonces acá Eximago le permite a uno hacer esos rankings, ¿cierto? Como buscar revistas. Entonces, por ejemplo, acá él me va a mostrar de una vez. Me va a mostrar los rankings los rankings que saca. ¿Cómo hace esos rankings con esas revistas? Todas las revistas del mundo que estén indexadas en ese índice que es Scopus, entonces él saca digamos, un listado y dice, esta revista es mejor que esta es mejor que esta, porque me cumple ciertos requisitos, por ejemplo, de citación, ¿cierto? Ese tema que se publicó de esa revista se citó demasiado, entonces es una revista que está siendo muy visible, que es una revista muy buena, ¿cierto? Entonces esto lo categorizan primero por cuartiles. Miren que acá está cuartil 1, ¿cierto? Y uno va bajando y ya por acá, miren la cantidad de revistas que hay. Uno por acá se mueve y entonces ya va a aparecer cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, ¿cierto? Y el segundo criterio para clasificar las revistas acá es un índice
que sacan ellos, que es este, el SJR, ¿cierto? Ese índice, si uno quiere saber qué es, pues ahí le aparece, es un índice de citaciones, ¿cierto? ¿Qué tanta cantidad de citaciones ha recibido esa revista y los artículos de esa revista? Entonces, esta, por ejemplo, es la revista más citada. Miren acá. Este es el índice que ellos sacan, es la revista más citada, independiente del área del conocimiento, porque aquí esto está mezclado, ¿cierto? Es una revista inglesa. Ya si uno quiere hacer filtros para encontrar una buena revista, entonces vamos a hacer, por ejemplo, aquí un ejercicio. Todas las áreas. Entonces me voy acá. Vamos a buscar, por ejemplo, una revista que esté en economía. Entonces le doy ahí. Él me agrupa economía, econometría y finanzas, ¿cierto? Ahí me las agrupa como en esa parte. Entonces me voy acá, todas las subcategorías, entonces yo solamente quiero economía y econometría, entonces me voy aquí. Y ya me va reduciendo esa cantidad de revistas, ¿cierto? Acá, por ejemplo, miren cuál es la mejor revista de economía, ¿cierto? El Journal Cuatrimestral de Economía, que es de... ¿Esto es qué? No me acuerdo de esta bandera, yo creo que es, sí, de Inglaterra, no me acuerdo. Esa es la mejor revista que está mejor rankeada según Estimago, ¿cierto? Ya uno ahí pues tocaría como entrar a ver qué tiene esa revista, qué ofrece, por qué es tan buena, ¿cierto? Aquí vamos a ver si hay alguna latinoamericana, creo que esta es de Chile. Bueno, miren que la mayoría son de Estados Unidos y de Inglaterra, ¿cierto? Revistas inglesas y estadounidenses están en el top. Ahora, yo quiero buscar, por ejemplo, ya para mi región o para mi país, entonces le doy acá. Entonces yo quiero buscar solamente en Latinoamérica. Entonces le doy Latinoamérica y ya él, miren cómo me las reduce. Entonces, ¿cuál es la que está aquí mejor rankeada en esa área? Una de Brasil, revista de Economía y Sociología Rural. Y miren que está en cuartil 3. O sea, acá las revistas latinoamericanas para que estén en cuartil 1, la verdad, muy poquitas. Cuartil 2, muy poquitas. La mayoría están en 3 y 4. Desarrollo y Sociedad, que también, esta es de Colombia, está en Q3. Estudios de Economía está en Q3. Trimestre Económico, que es de México, está en Q4. Miren la revista del Banco de la República, también está indexada en Q4. Y hay por aquí muchas colombianas, Lecturas de Economía, que es de la Antioquia, esta que es de la UCO, y en fin, pues ahí podemos ver como varias opciones. Ya, eso es América Latina. Si yo quiero ver particularmente Colombia, entonces acá me debería dar la opción, ¿cierto?, de buscar Colombia, a ver qué hay en Colombia. Miren todas las revistas de Colombia que están indexadas en Scopus, en esa área del conocimiento, ¿cierto? Pues yo ahora puedo cambiar y buscar otra área de conocimiento y me deben aparecer muchas. Y bueno, ya yo aquí lo que puedo hacer también es que me permite descargar esa base de datos que yo filtré, le puedo dar aquí y ahí pues puedo como jugar con la información que yo necesite. Si la necesito toda o si estoy buscando solamente para Colombia, entonces puedo descargarla fácilmente y listo. Esas son como dos herramientas útiles para cuando tengamos la duda de cómo hacer un buen filtro para encontrar un buen artículo, una buena revista y enviar los artículos que deseo publicar. Eso era pues todo lo que yo les quería comentar hoy. No sé si de pronto habrá alguna pregunta, alguna duda, me cuentan. Yo voy a dejar de... Hola. Hola. Yo tengo una pregunta. Sí. Mi pregunta es que si todas o la mayoría de las revistas científicas aceptan, por decirlo, artículos de divulgación científica, no solamente que sean originales, por decirlo así. Pues mira, yo he visto algunas revistas que ese tema pues de lo inédito o de la originalidad no son muy rigurosas en ese aspecto. O sea, algunas aceptan como cierto tipo de manuscritos que no tengan ese aspecto de lo inédito, ¿cierto? De que sean originales. Algunas, con muy pocas excepciones, lo hacen, pero generalmente las revistas
buscan que sean documentos originales, que sean inéditos y que tengan un ejercicio de investigación bien desarrollado, pero sí las hay, para responder a tu pregunta, claramente. Y otra pregunta es que si las revistas se fijan mucho como en los estudios del autor o su reputación. Ok, sí, muy buena pregunta. Sí, mira, la mayoría de las revistas también se fijan mucho en esa parte, ¿cierto? Si, por ejemplo, o sea, digamos que hay categorías o prioridades, si lo podemos llamar así. Entonces, digamos que un artículo, por ejemplo, de un docente investigador que terminó un doctorado y sacó varios ejercicios de ese trabajo de investigación que desarrolló, pues va a ser muy bien recibido en una revista, ¿cierto? Porque tiene un ejercicio ahí como de mucha rigurosidad, un poco diferente, digamos así, un estudiante de pregrado remite un artículo que no tiene, digamos, la misma experiencia que esa persona que realizó su doctorado, ¿cierto? Esto no quiere decir que ese artículo de pregrado no tenga calidad y que la revista no lo vaya a aceptar, para nada. La revista lo acepta si cumple con los requisitos de calidad, de pertinencia, y si los evaluadores que le asignan lo aprueban, no hay ningún problema. O sea, a ti no te van a rechazar porque seas una estudiante de pregrado. Obviamente, digamos que las políticas de Publindex están orientadas a que las revistas siempre, digamos, avancen en ese sentido y busquen a los mejores, ¿cierto? Que los mejores sean los que publiquen en su revista, pero no es un criterio para que te vayan a sacar de entrada en una revista, ¿cierto? Por ejemplo, ensayos de economía, la revista de la universidad, recibe artículos de estudiantes de pregrado, de especialización, de maestría, entonces tampoco es como un requisito para que a uno lo vayan a sacar definitivamente pues no le vayan a recibir el artículo, no. Por ejemplo, en semestre económico nosotros también hemos recibido artículos de estudiantes de pregrado y si es un artículo bueno no tiene ningún problema y puede pasar. ¿Listo, Casey? Sí, listo, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes. Hola, Laura. Te pregunto, ¿de pronto esto queda grabado y nos queda algún enlace donde podamos ingresar? Sí, sí, dime. Yo vi que al principio estaban hablando de los tesauros y realmente yo no recuerdo bien de qué se trata. Entonces no sé qué tanto, pero como para revisar No, otra vez. sí, yo la estoy grabando, yo les puedo, si me llenaste la asistencia, a mí me queda el correo y yo te envío la presentación, pero igual lo que se dijo de tesauros fue muy poquito, o sea, simplemente lo mencioné como en la parte de las palabras clave, que es importante porque en los tesauros uno puede, digamos que, direccionarse para sacar las palabras clave de tu tema de investigación, pero no lo mencioné pues como a profundidad, no. ¿Y cómo podemos acceder al video, pues, a la grabación? Yo se los envío. ¿Me llenaste la lista de asistencia? No, Está en el chat. No, yo no la veo en el chat. Ah, bueno, espérate, yo la pongo nuevamente, o no sé si Joana me puede ayudar, no sé por qué, ya yo la puse ahí. Ah, sí, me están preguntando por la asistencia, déjenme, yo se las envío entonces nuevamente por aquí por el chat. Denme un segundito. No sé si pueden ir, por favor, pasando las preguntas. Aquí veo que hay unas en el chat. Sí, la presentación del video yo se las envío, llenan la asistencia, ahí me dejan los datos del correo y yo se las envío. Por acá alguien me preguntó hace rato, ¿qué bases de datos recomiendas? Bueno, bases de datos, eso depende. Bases de datos, ¿para qué? Para buscar información. Bases de datos, ¿para qué? O sea, bases de datos no puede entender mucho, es una palabra ya muy ambigua. Bases de datos para buscar, por ejemplo, literatura, hay muchas. Está, por ejemplo, Dialnet, que es una española, está Cielo, está Latindex. Son muchas bases de datos que albergan artículos y uno puede como ingresar a buscar la información que desee en cualquier tema. Sí, esas son las bases de datos pues que me preguntan por acá.
En el caso de economía, se sugiere consultar los códigos YEL en American Economic Association. Sí, exactamente. Ese es como el referente para buscar esos códigos YEL. La American Economic Association es la que define esos códigos. Y ya, bueno, yo por acá no veo más preguntas, no sé, entonces, ¿todos ya tienen acceso a la asistencia? Yo creo que sí, ¿cierto? Bueno, no sé, Cristina, ¿hay más? Pues yo creo que no hay más preguntas, entonces, pues yo creo que ya daríamos por terminada la sesión. Bueno, te agradecemos, Cristina, por tu colaboración en esta actividad y a todas las personas que asistieron. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los asistentes y a ti, Joana, por el apoyo. Con todo gusto, Cris. Bueno, hasta luego. Bueno, Chao, una feliz gracias. tarde para todos y un buen fin de Gracias, semana. Buen fin de semana. gracias, Muchas gracias. chao. Hasta luego. Bueno, muy interesante, muchas gracias. Gracias, chao.